Muchachos, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola Jorge, sí se te escucha bien. Sí, perfecto. Listo, ya yo voy saliendo, Buena- nada más para Si, buenas quie- tardes. si quiere se Vale. queda, no hay problema. Buenas tardes. No, no. Gracias, chao. Bueno, bueno, hasta luego. Suerte. Bye. Chao. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Con lo que es una pequeña reseña, un pequeño repaso de lo que es la prueba estandarizada de estudios sociales. Ya ustedes tuvieron la experiencia de hacer las pruebas diagnósticas, ¿verdad? La prueba diagnóstica que ustedes hicieron, tanto en estudios sociales como en cívica, yo les he dicho a algunos de ustedes, prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Lo que van a hacer ustedes la próxima semana es exactamente lo mismo. Entiéndase lo mismo, ¿verdad? Que la misma dinámica, la misma cantidad de preguntas, los mismos temas abordados, la complejidad o la facilidad de los textos para analizar. No así el examen, ¿verdad? Algunos me decían, profe, es el mismo examen, ¿verdad? Claramente no es el mismo examen, ¿verdad? No, no es el mismo, pero es exactamente lo mismo, la misma dinámica, nada más que ahora vamos a hacer un examen que eh, vale, ¿verdad? Vale para poderles entregar a ustedes el título ahorita en diciembre. Entonces, los que se tomaron las pruebas diagnósticas en serio, pudieron darse cuenta realmente de la importancia de realizar esas pruebas diagnósticas con seriedad. Eh, eh, Porque ahora el nivel va a ser un poco más complejo porque lo que es el estrés y todo eso va a aumentar, ¿verdad? Y ahora que ya nos estamos jugando el título, entonces tenemos que tomarlo con la seriedad del caso. Eh, En estudios sociales, para hablarles principalmente, ¿verdad? Tenemos que entender, comprender el análisis de los textos. Eh, no vamos a hacer nada si memorizamos, si tratamos de aprendernos al pie de la letra el libro o los libros que ustedes analizan o lo que revisan en internet, etcétera, etcétera. No vamos a hacer nada con eso porque ustedes observaron que en ambas materias es puro análisis, ¿verdad? Es puro análisis. Entonces, eh, eh, tenemos que concentrarnos en la lectura. A mi manera de ver, ¿verdad? Vamos a observar algunos temas eh, que son, como les digo, que el nivel de complejidad puede ser un poco más alto, ¿verdad? El nivel de complejidad puede ser un poco más alto a la hora de comprender el, eh, eh, el texto, ¿verdad? Entonces, el tema número uno, por ejemplo, en estudios sociales, décimo año, ¿verdad? La sociedad contemporánea, procesos históricos, geopolíticos y poblacionales a escala global, eh, desde el siglo XIX hasta el presente, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que observar o distinguir las repercusiones sociales y económicas de la Primera Guerra Mundial en distintos países, distinguir el impacto de la Primera Guerra Mundial en la vida cotidiana de soldados, mujeres y población civil, eh, reconocer las condiciones sociales, económicas y políticas previas a lo que fue la Revolución Rusa, distinguir la importancia de los cambios estructurales internos ocasionados por la Revolución Rusa, inferir la importancia de la Revolución Rusa en lo que fue el escenario político mundial, reconocer las causas de la crisis de 1929 y la depresión de 1930 en lo que fue Estados Unidos y otras regiones del planeta. De igual Profe, forma, con permiso, sí disculpe que señora, lo interrumpa, que es que hay mucha gente esperando, dicen.
que si los puede aceptar, por favor. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Hola, hola. Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola, hola. Entonces, ¿verdad? Como les venía diciendo, y distinguir el impacto de lo que es la crisis de 1929 y la depresión de los años de 1930 en la vida cotidiana de la población, reconocer las causas de la Segunda Guerra Mundial, reconocer los cambios espaciales y geopolíticos del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Lo que fue en Asia, Oceanía, el norte de África, Europa y América Latina, reconocer los factores que propiciaron el desarrollo de la Guerra Fría en la segunda mitad del siglo XX, distinguir el impacto de la Guerra Fría en la vida cotidiana de las personas y conocer o inferir el alcance de la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética a nivel de geopolítico en el mundo, relacionar los procesos de descolonización durante la segunda mitad del siglo XX con las condiciones sociales y políticas actuales de países en Asia y África, inferir las razones que impulsaron a diversos grupos sociales y políticos a luchar contra los regímenes dictatoriales en América Latina durante la Guerra Fría, reconocer las implicaciones de los modelos económicos socialistas y capitalistas sobre la cotidianidad en distintas sociedades en el mundo, distinguir los factores que propiciaron la caída del socialismo real en Europa a finales del siglo XX, inferir los cambios geopolíticos a raíz de esa caída, ¿verdad? El socialismo real, distinguir el papel geopolítico de China en distintas regiones del planeta en un contexto global en el siglo XX, identificar la importancia del conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur en la estabilidad regional y mundial, inferir la importancia geopolítica del conflicto entre Arabia e Israel, ¿verdad? Y distinguir el papel actual de Rusia a nivel regional y mundial. Y reconocer por medio de estudios de caso las principales características e implicaciones de las violaciones de los derechos humanos a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Los casos de la guerra de los Balcanes, el caso de Ruanda, ¿verdad? Con los Hutus y los Tutsis, Burundi y Sudán. Eh, estos son, ¿verdad? Los que a mi manera de ver eh, son los temas que pueden tener un poquito mayor de complejidad a la hora de analizar los textos en el examen, ¿verdad? Complejidad, ¿por qué? Porque ustedes cuando hicieron las pruebas diagnósticas se dieron cuenta que algunos textos tienden a ser un poco densos, un poco complejos, ¿verdad? Cuando ya el texto es un poco grande y uno empieza a leer, hasta uno como docente, ¿verdad? Uno lo empieza a leer y el texto te empieza hablando de una cosa, a la mitad del texto te habla de otra y al final te cierra con otra idea, ya uno entra en confusión, ¿verdad? Porque eh, me está hablando de varias cosas el texto. Entonces ahí es donde tenemos que analizar muy bien ese párrafo que estamos leyendo y inferir, ¿verdad? Inferir nosotros con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad analítica, inferir la pregunta, entender y comprender la pregunta que me están haciendo para yo poder abordar la respuesta de una manera correcta. A veces el texto trae dos o tres ideas muy importantes, eh, y resulta que las respuestas todas me suenan, ¿verdad? La opción A, la opción B y la opción C, todas tienen relación con el texto. O no lo leí en la antología, eso no estaba en la antología. El examen
estandarizado no busca que nosotros sepamos de memoria la materia. No es lo primordial. Lo que busca es el análisis de cada uno de ustedes en la pregunta que le están haciendo, ¿verdad? Claramente van a haber preguntas, ahora vamos a ver ejemplos de qué tenemos que saber, ¿verdad? Porque en un párrafo me van a colocar unos años. Entonces ya usted se supone que al observar esos años usted ya sabe de qué acontecimiento me están hablando, ¿verdad? Entonces, lograr entender y comprender eso, ¿verdad? Analizar, ¿verdad? Como tienen que analizar en las otras materias de la misma forma, ¿verdad? Eso es lo que se busca, entender, comprender y analizar cada pregunta. Cada párrafo va a tener varias opciones y todas las opciones me van a sonar, ¿verdad? Todas las opciones me van a sonar, como ya ustedes vieron el examen de diagnóstico, varias opciones que uno se queda como cuál es la correcta. Es el análisis de ustedes el que va a marcar la diferencia, ¿verdad? Porque a veces una palabra se trae abajo una opción en el examen, con solo esa palabra que ustedes logren interpretar. O un conocimiento, por un conocimiento, ya ustedes saben cuál es eh, la opción correcta. Estos son los temas que a mí me parecen, ¿verdad? De décimo año, ¿verdad? De décimo año, el tema número uno, el más o los más complicados, ¿verdad? Porque nos pueden preguntar otras cosas sobre mortalidad, natalidad o cuestiones así, pero son temas más accesibles, ¿verdad? Más de conocimiento general, que me parece a mí no vamos a tener mayor problema, no van a tener, nunca han tenido mayor problema con ese análisis, ¿verdad? Estos me parecen que son los temas más complicados, ¿verdad? Los temas que pueden presentarnos un poquitito más de complejidad por la cantidad de información que tenemos eh, que comprender, que analizar, ¿verdad? Con respecto a ese tema número uno, por ejemplo, ¿verdad? Acá ustedes pueden observar una pequeña línea del tiempo, ¿verdad? Que intentó, ¿verdad? Yo intenté con esta línea del tiempo eh, abarcar la mayoría de esos temas que acabamos de observar arriba, ¿verdad? Acá es imposible, ¿verdad? Observar toda la materia que les entra en pruebas estandarizadas, ¿verdad? Nadie, en ninguna materia van a poder observar todo lo que les entra, ¿verdad? Pero concentrándonos en lo más importante, por ejemplo, ustedes están observando ahí la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Paralelo a ella, tenemos lo que fue la Revolución Rusa de 1917 a 1919. Después ingresan los felices años 20, la crisis económica, la Segunda Guerra Mundial, después Guerra Fría y ya todo lo que fue la segunda mitad del siglo XX y todo lo que pasó en el mundo y América Latina, ¿verdad? Con las diferentes corrientes ideológicas. ¿Qué tenemos que comprender acá? Una coyuntura, una estructura histórica, ¿verdad? Tener claro que eh, antes de 1914, el mundo, a finales del siglo XIX, el mundo estaba en una paz armada, así se le llamó, en un proceso de paz armada. Estaban descubriendo el mundo, por así decirlo, y las potencias europeas estaban tranquilos y pero se estaban armando en silencio, ¿verdad? Para lo que fue el estallido de la Primera Guerra Mundial. Ahí ustedes van a encontrar causas, consecuencias, ¿verdad? Que no tienen que aprendérselas, ¿verdad? No tienen que aprendérselas, pero vamos a encontrar, por ejemplo, un párrafo, ¿verdad? Un párrafo donde me van a decir, fue un evento y viene una parla muy grande, ¿verdad? Viene una hablada grande, el párrafo media página, y a la mitad de la página va a venir. Fue un acontecimiento que se dio de 1914 a 1918. Con ese dato que ustedes sepan,
ya ustedes tienen que tener claro que nos está hablando de la Primera Guerra Mundial. De 1917 a 1919. Con ese dato ya ustedes saben que fue la Revolución Rusa y así con la Segunda Guerra Mundial o con el acontecimiento de la Guerra Fría, ¿verdad? Que empieza apenas termina la Segunda Guerra Mundial. Es entender, comprender, analizar cada uno de los párrafos. Ustedes hicieron la prueba diagnóstica. Eh, en la página del MEP, ¿verdad? En la página del MEP, ustedes se meten en Google, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes ya lo han hecho y le dan prueba estandarizada. Ahí en la página del MEP hay cualquier cantidad eh, de prácticas, de pruebas estandarizadas de años anteriores. ¿Verdad? Ustedes ahí las pueden descargar, son libres, cualquiera se puede meter, las descargan y practican ahí y se van a dar cuenta de que el común denominador de los últimos años, ¿verdad? Porque las pruebas estandarizadas las hacemos hace poquito, es exactamente lo mismo. Busca el análisis, la comprensión y el entendimiento de cada uno de ustedes. No tienen que memorizar absolutamente nada, pero sí tienen que tener clara la coyuntura histórica de cada uno de los procesos, porque la historia no podemos verla con eventos aislados o como eventos aislados. Cada uno de estos acontecimientos van de la mano. Si ustedes logran entrelazar Primera Guerra Mundial con Revolución Rusa, si ustedes ven, la Revolución Rusa se da exactamente eh, paralela a la Primera Guerra Mundial. Rusia tiene que salir de la Primera Guerra Mundial para ir a atender este conflicto que tenía adentro de su país. ¿Cierto? Inmediatamente ingresa a los felices años 20. ¿Qué pasa con los felices años 20? Bueno, después de la Primera Guerra Mundial, en 1918, nace en el mundo una única superpotencia. Una única superpotencia después de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál fue esa superpotencia? Estados Unidos. Estados Unidos se convierte en potencia después de la Primera Guerra Mundial. Y en Estados Unidos inicia los felices años 20, una excelente producción industrial, excelente producción agrícola, un crecimiento espectacular, ¿verdad? De la industria, de los bancos, de la población, ¿verdad? Tanto que empezaron a producir más de lo que necesitaban, ¿verdad? Producían más de lo que necesitaban, hacían más de lo que se ocupaba la población y se fueron acumulando excedentes y acumulando excedentes hasta que en 1929 la bolsa de Nueva York cae, ¿verdad? Y quiebra y se da una crisis económica a nivel mundial, a nivel mundial. ¿Cómo afecta esta guerra o esta crisis a Costa Rica? Bueno, siempre se los he dicho, ¿verdad? En Costa Rica nunca han habido bombas ni nada de eso, ¿verdad? Por dicha, pero sí en el aspecto económico, ¿verdad? El problema del comercio, bajan las importaciones, bajan las exportaciones, desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pobreza, todo lo que tenga que ver con la economía afectó al mundo y a lo que fue nuestro país. Eh, todo esto, ¿verdad? Después de la Primera Guerra Mundial, hay un país que no queda muy contento. Hay un país que no queda muy contento, que es Alemania, ¿verdad? Alemania se consideró perjudicado después de la Primera Guerra Mundial y va a iniciar una Segunda Guerra Mundial en 1939, ¿verdad? Con Adolfo Hitler al mando, al poder. Adolfo Hitler había participado en la Primera Guerra Mundial como un cabo, ¿verdad? Él era un soldado más en la Primera Guerra Mundial. Ya para la segunda, ¿verdad? A partir de 1933, él funda el Partido Nacional Socialista, el partido nazi. Y para 1939, el 1 de septiembre de 1939, él decide invadir Polonia y iniciar la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdad? Esa fue la causa inmediata de la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939. ¿Qué quería Alemania? Recuperar lo que había perdido y, ¿por qué no, aumentar sus territorios? ¿Verdad? Una guerra que termina en 1945, dejando cualquier cantidad de consecuencias, ¿verdad? A nivel mundial. Esos análisis son, eh, eh, a ustedes se los van a dar en el examen, ¿verdad? A ustedes les van a dar un párrafo donde van a venir consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, y ustedes van a tener que analizarlas, ¿verdad? Si son económicas, si son sociales,
si son culturales, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, tener eso claro. La Guerra Fría inicia en 1945, apenas termina la Segunda Guerra Mundial, inicia la Guerra Fría, ese conflicto entre el capitalismo y el socialismo, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Empiezan entre ellos para ver cuál de los dos se queda con el mundo, por así decirlo, cuál de los dos gana más seguidores. Y ahí vienen un montón de conflictos. Vienen un montón de conflictos, la guerra de Corea de 1950 a 1953, viene la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, viene todo lo que es en Vietnam, el conflicto en Vietnam en los años 60 y 70, todos los conflictos en América Latina, en Guatemala, Argentina, Panamá, Nicaragua, todo lo que fue el sandinismo y todo eso son cualquier cantidad de datos, sin tocar todo el conflicto en China, el conflicto árabe-israelí, el conflicto Pakistán, el conflicto en Ruanda, todos esos son conflictos de la Guerra Fría, ¿verdad? Donde se enfrentan Estados Unidos y la Unión Soviética en diversos lugares del mundo para ver si logran conquistar esos terrenos, ¿verdad? Es demasiada información si nosotros pretendemos aprendernos eso de memoria, eso es imposible, ¿verdad? Pero, como les digo y se los vengo diciendo desde el principio de la reunión, es importante la capacidad de análisis de cada uno de ustedes, ¿verdad? La capacidad de análisis de cada uno de ustedes, porque las preguntas a veces vienen capciosas, a veces vienen que uno no sabe cuál respuesta marcar, porque todas me suenan, todas las respuestas me suenan, ¿verdad? Entonces, ahí yo voy a estar, ¿verdad? Bueno, yo no sé cuándo es estudios sociales, qué día es estudios sociales, la verdad no sé. Profesor, el primero, El el lunes. primer día, profe, el lunes. El lunes, sí, entonces, sí, qué pena, porque yo el lunes no voy, es el único día que no voy, entonces no les puedo como dar la Im- respuesta, ¿verdad? Pero, imperdonable. pero ahí va a estar, no sé si Cindy o Viviana, o no sé, ahí ustedes, ahí piden una ayudita. Recuerden que el objetivo primordial de CONET, de todos nosotros, es que ustedes se gradúen, ¿verdad? Si por nosotros fueran, estas pruebas no se harían y se les da el título a ustedes de una vez, ¿verdad? Así que no nos compliquemos en eso. Eh, em, en esas situaciones. La capacidad de análisis, tenerla siempre presente, no precisa. En la prueba diagnóstica, yo entiendo que era diagnóstica y salían a los 20 minutos, ¿verdad? No tenía puntaje. Bueno, digamos que es pasable, es entendible, ¿verdad? Pero teníamos que haberlas tomado un poquitico más en serio, ¿verdad? Porque son las mismas pruebas, muchachos. Son las mismas pruebas. El examen no va a ser el mismo, pero es la misma dinámica. Los exámenes buscaban exactamente lo mismo, que ustedes observaran cómo iba a ser la otra semana esto, ¿verdad? Y acá los ejemplos, por ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea. Lea la siguiente información. En julio de 1914, ¿verdad? En junio de 1914, aquí ya tenemos una fecha. ¿Qué empieza en 1914? La Primera Guerra Mundial. Las tensiones entre la Triple Entente y la Triple Alianza aumentaron tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría, por parte de un nacionalista serbio durante su visita a Sarajevo. Austria-Hungría culpó a Serbia por el ataque. Rusia respaldó a su aliado, Serbia, ¿verdad? Claramente. Cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia un mes después, sus aliados intervinieron y el continente entró en guerra. No sé si ustedes logran entender, logran comprender lo que yo les estoy diciendo y les digo cada 3 minutos. Ahí, en ese párrafo, lo único que hay que saber es que tengo que analizar y comprender, ¿verdad? ¿De cuál conflicto me están hablando en este párrafo? ¿Verdad? De la Primera Guerra Mundial. Nada
más, de la Primera Guerra Mundial. Cuando ustedes observan 1914, inmediatamente no tienen ni que seguir leyendo. Ustedes se van a la opción y buscan Primera Guerra Mundial. De la misma forma, si dijera aquí 1939 o a finales del siglo XX, del siglo XIX, ¿verdad? Que fue la paz armada y el cambio de las fronteras de los estados monárquicos europeos. Todo este párrafo que está acá me habla de la Primera Guerra Mundial, que yo espero que ustedes puedan hayan entendido y hayan comprendido que este párrafo me habla de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Ese es el objetivo primordial. Como ustedes se dan cuenta, no tienen que memorizar absolutamente nada. Todo el examen es marque con X y aquí tienen la respuesta. Otro ejemplo. Vamos a analizar otro ejemplo. Durante la Primera Guerra Mundial, la incorporación de la mujer al mercado laboral alcanzó cifras nunca vistas. Ellas asumieron trabajos tan dispares como desollinadoras, conductoras de camiones u obreras en la industria armamentística. Entre Francia y Gran Bretaña, más de 1,5 millones de mujeres trabajaron en fábricas de armamento, mientras en Alemania el 38% de la fábrica bélica Krupp estaba compuesta por mujeres en 1918. Estamos claros que todo el texto me habla de la Primera Guerra Mundial y de solo las mujeres, ¿verdad? Me parece que no hay, de las mujeres, ¿verdad? No hay donde perderse. Respuesta correcta. Opción A, la contribución del trabajo femenino al sustento de la familia y al mantenimiento de la producción industrial durante la guerra. 2, la participación de las mujeres en el ámbito público y quienes transformaron el mercado laboral, la educación y la toma de decisiones políticas. 3, el reconocimiento de derechos laborales y políticos dada la capacidad demostrada por la mujer de desempeñarse en otras esferas sociales. Acá vamos a analizar y esta pregunta sustenta un poco lo que les vengo diciendo a cada rato. Si ustedes analizan, ¿verdad? Claramente, las 3 respuestas pueden ser marcadas como correctas. No sé si me captan, ¿verdad? Las 3 respuestas me hablan de la mujer. Las 3 respuestas me hablan de reconocimiento, de la participación en el mercado laboral, de la inclusión de la mujer en el ámbito, ¿verdad? En el ámbito social, en el ámbito público, en el ámbito político, ¿verdad? En todo lo social. Las 3 respuestas me suenan. No sé si ustedes logran verlo. Cualquier respuesta es la correcta, ¿cierto? Pero hay una respuesta que me habla específicamente sobre lo que habla el texto. ¿Alguien me puede decir cuál es? Profe, para mí es la B. Para mí es Para la mí, Exactamente. Excelente. Opción A. Pero me logran captar que las 3 suenan. Eso es lo que les vengo diciendo hace rato. Las 3 me suenan, las 3 respuestas me suenan. Pero hay una, siempre va a haber una que va a ser más fuerte, que va a pisar más fuerte, que la que me va a dar y me va a dar en el tema central del texto. Aunque, profe, disculpe, sí, señora. es que lo que dice es que es una repercusión. Ajá. Entonces, una repercusión es la contribución que dieron al trabajo, no que participaron o no que se les reconoció, sino lo que hicieron después de. Exactamente. Usted lo analiza por otro lado, que está también perfectamente bien analizado. Eso es lo que la prueba estandarizada en matemáticas, en español, en cívica, en estudios sociales, eso es lo que busca. No busca que ustedes se aprendan de memoria la materia, busca que ustedes analicen cada pregunta, cada texto, porque el texto me está dando la respuesta. Todo el texto que está arriba me está hablando de las mujeres y de la guerra. No me está hablando del ámbito público, no me está hablando de esferas sociales, no me está hablando de política, no me está hablando me está hablando de mujer, guerra. Pero
me gusta y quiero que vean que la opción A, la opción B y la opción C me suenan. O sea, no son opciones tontas, no son opciones que dicen, no, hombre, nada que ver, esa nada que ver, no. Las tres me hablan de mujeres, de reconocimiento, de participación, de contribución, pero hay una que los va a inducir a ustedes a marcar la opción correcta y es donde ustedes tienen que estar seguros. Esa cambiadera de respuestas, que marqué la A y volví a ver al compañero y tenía la B, entonces, profe, páseme el corrector, y ay, hijo de puta, eso no es, o sea, y esta vara queda grabada, bueno, eso no es así, eso no es así, ustedes tienen que estar seguros y seguras a la primera, porque siempre les digo otra vez, una respuesta va a ser la que me va a inducir a la opción correcta, aunque las otras también me suenen, porque ahí es donde entra la confusión. Ahí es donde ustedes se van a enredar y van a decir, qué madre, las tres respuestas me suenan. Sí, es cierto, las tres suenan, pero hay una que es, o sea, es específica, es muy puntual, y es lo que ustedes tienen que analizar, es lo que ustedes tienen que analizar, por favor, y van a pasar muertos de risa. Estudios sociales y cívica no van a tener mayor tipo de problemas, siempre y cuando analicemos y confiemos en nosotros mismos. Dejemos de ver qué hace el otro compañero, qué no hace, qué, bla, bla. No, nosotros mismos, porque el examen te está dando la respuesta. Es puro análisis, no hay que memorizar nada, no hay como que aprenderse absolutamente nada, solo hay que entender y comprender del qué me está hablando cada texto. Perfecto. Número 3, Revolución Rusa. La Revolución Rusa supuso el primer estado en el que se aplicaba la doctrina de Marx de la dictadura del proletariado, ¿verdad? Para ayudar a los trabajadores. Aunque ni Carlos Marx ni Engels habían pensado que un país anclado en la economía campesina y con una incipiente industrialización podría llegar a ese cambio, ¿verdad? Recordemos que Rusia antes de 1917 era un país totalmente campesino, totalmente agricultor, ¿verdad? Jamás se imaginaron que para 1917 el pueblo se iba a levantar en contra de la dinastía de los Romanov, ¿verdad? Que tenían 3, 4 siglos de gobernar Rusia y de hacer lo que les daba la gana en Rusia. Tanto así que para 1917 el pueblo se cansó de esa dinastía, ¿verdad? De ese despilfarro económico y decidió mandarse a luchar en contra de esta dinastía y luchar en la Revolución Rusa. A partir de la toma del poder por parte de los bolcheviques, se creó, ¿verdad?, la República Socialista Federativa de Rusia y se inicia una dura guerra civil. Todo el texto me habla de Revolución Rusa, la economía campesina, venía una incipiente industrialización, ¿verdad? Venía un cambio en Rusia, venía un cambio tanto que después de ahí se forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿verdad? La URSS, la famosa URSS. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál fue una consecuencia política? Una consecuencia política de la Revolución Rusa en el escenario en el mundo. Opción A, el control absoluto de Rusia a nivel global en los ámbitos científico, económico, político y militar. El fortalecimiento del absolutismo monárquico en Rusia y por ende en el resto de los países europeos. Opción C, el establecimiento del comunismo al crear la República Socialista Federativa que pasó a designarse después, ¿verdad? La Unión de la República Socialista Soviética, la famosa URSS. ¿Cuál es la opción? La C. Muchas gracias. La C. La C, Muchas gracias. La B. Gaby, me están vacilando, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces no, la C, No, si no es es la gallo opción gallina. C, es la opción C, es la opción C. Yo necesito que lean bien, que analicen bien, que revisen bien. Opción C, ¿verdad? No hay donde perderse, muchachos. Una y otra vez, no hay donde perderse. No hay donde perderse. Igual,
igual que la respuesta a la pregunta anterior. Las tres respuestas, opción A, opción B y opción C, me hablan de Rusia, tienen relación con el texto. Las tres me suenan, pero hay una idea, hay algo inherente a la pregunta que ya yo sé cuál es la respuesta. Sí, la C dice República Socialista Federativa. Lo último. Exactamente. No, y la opción A me dice el control absoluto de Rusia en el mundo. O sea, aquí Sí, el texto. o sea, la A y la B no, porque dicen cosas totalmente diferentes a lo que es la Exactamente, política. exactamente. Profe, yo se estaba vacilando, perdón. Sí. Bueno, entonces tener eso claro, por favor, ¿verdad? Es solo análisis, muchachos, de verdad, es solo análisis, nada más análisis. No hay mayor, no hay magia aquí, no hay mayor sorpresa, no va a haber mayor sorpresa. Van a ser preguntas con la misma dinámica, la misma idea. El tema número 2, para abordar todo lo que es quinto año, ¿verdad? Lo que vimos anteriormente fueron más o menos, ¿verdad? Más o menos los temas que a mi manera de ver son los temas que nos va a representar un poquito más de complejidad a la hora de entender el examen, a la hora de entender la pregunta, a la hora de eh, eh, comprender y responder. ¿Verdad? Me parece a mí, ¿verdad? Y con lo que he analizado en estos exámenes estandarizados que hemos hecho en años anteriores, que son las preguntas que, o los temas que nos puede presentar algún tipo de problema. El tema número 2, todo lo que es quinto año, de igual forma, vamos a analizar, vamos a observar lo que considero son los temas un poquitito más complejos, más que tienen un poquitico más de complicación a la hora de entender la pregunta. La sociedad contemporánea, la interdependencia, interconexión global y los procesos históricos que definen la Costa Rica actual. Acá ustedes tienen los temas o los subtemas, los objetivos. Reconocer el concepto de globalización y su relación con la vida cotidiana de las personas. Distingue a partir de casos el funcionamiento de las empresas transnacionales en la actualidad, así como las razones para el uso de mano de obra y servicios de terceros países, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, distingue las causas de la desigualdad económica y social entre países y regiones del mundo globalizado. Comprende la importancia de preservar las prácticas y los legados culturales nacionales en un mundo globalizado. Identifica las causas internas y externas de la crisis económica o de las crisis económicas que afectaron a la sociedad costarricense en la primera mitad del siglo XX. Distingue el impacto de las crisis económicas en la vida de los trabajadores y en el Estado costarricense. Distingue las medidas tomadas por el Estado y diversos grupos sociales para solventar estas crisis. Identifica las causas de la Guerra Civil de 1948 en Costa Rica. Reconoce la posición política y las demandas de los distintos sectores sociales que participaron en la Guerra Civil. Y distingue los efectos de la Guerra Civil o las consecuencias de la Guerra Civil del 48 en la vida cotidiana de la población costarricense de aquella época. Esos son los temas más complejos, ¿verdad? Más complejos y que nos centra claramente en el examen, ¿verdad? En la prueba estandarizada de la próxima semana. Acá podemos observar, ¿verdad? Lo que es entender, primero saber, ¿verdad? Saber, tener una idea, no aprender de memoria, pero sí tener una idea. Entender, comprender, analizar y saber distinguir una cosa de la otra, ¿verdad? Aquí tenemos que tener claro el concepto de globalización, cómo afecta, ¿verdad? Todo lo que es la globalización, lo que es la vida cotidiana, las empresas transnacionales, la desigualdad, el autoctonismo y lo que fue la importancia de lo que es la globalización, ¿verdad? ¿Cómo afecta la globalización la vida cotidiana? Muy sencillo, ¿verdad? En el aspecto cultural, más que todo, ¿verdad? La vestimenta, la música que escuchamos, en la alimentación, no sé, ¿verdad? Culturalmente estamos invadidos desde un café,
por la globalización, ¿verdad? Por la globalización. Igual las empresas transnacionales, el papel de las empresas transnacionales dentro de lo que es la globalización. La desigualdad. Nos vendieron una idea totalmente falsa de que la globalización era un proceso que iba a buscar, a fomentar la justicia social, la igualdad, que iba a equiparar a la sociedad, y es totalmente falso, ¿verdad? Con la globalización, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Eso está comprobadísimo, ¿verdad? El autoctonismo, ¿verdad? Volviendo a lo que es la vida cotidiana, la importancia de lo autóctono, de poder conservar y poder tener a veces cierta divergencia hacia lo que es la globalización. Nos cuesta mucho decir no, por ejemplo, ¿verdad? Hoy en día es malo decir no quiero, no puedo, no tengo ganas, no quiero ir, por quedar bien a las demás personas. Ese autoctonismo de cada uno de nosotros lo hemos dejado de lado por pensar en las demás personas. Y así podemos poner ejemplos en la comida, ¿verdad? También en la música, en las cosas típicas de nuestro país, ¿verdad? A veces nos da vergüenza ciertas cosas por moda, porque eso ya no se hace, esa palabra ya no se usa, ahora se dice así, ya esa música no se oye, ahora se oye esto, ya esa ropa no se pone, ahora se pone esto. Todo ese papel de la globalización es importante y lo van a tener que analizar en el examen con palabras, con alimentación, con música, con cuestiones sociales, que me parece que no va a haber mayor problema en eso, ¿verdad? En el análisis de cada una de esas preguntas, pero sí es importante recordarles que tenemos que analizar, ¿verdad? Porque nos vamos a encontrar también con preguntas capciosas, preguntas engañosas que no vamos a entender tal vez así tan sencillamente. La crisis económica en nuestro país, ¿verdad? La crisis económica en la primera mitad del siglo XX. Recordemos la primera mitad del siglo XX. Recordemos esa primera mitad del siglo XX, de 1900 a 1950. Esa es la primera mitad del siglo XX, de 1900 a 1950. En el mundo tenemos Primera Guerra Mundial, tenemos Revolución Rusa, tenemos la crisis económica de 1929, por decirles tres acontecimientos grandes, importantísimos en el mundo y que marcaron el mundo durante la primera mitad del siglo XX. En nuestro país, por ejemplo, 1900 eh, marcaba una época en la que veníamos creciendo, ¿verdad? Teníamos aproximadamente, ¿qué les puedo decir? Costa Rica se independiza en 1821, ¿verdad? Ya después viene todo ese asunto del café y el banano y toda esa cuestión, ¿verdad? Para 1900 Costa Rica ya viene con un fuerte papel de lo que es el teatro, la prensa escrita, eh, la educación, ¿verdad? Ya viene la mujer, viene empujando fuerte porque ya quiere aparecer en la política, en el ámbito social. Ya el hombre se está dando cuenta de que eh, dentro de esa ecuación que existía antes de esta época, faltaba algo. Esa ecuación estaba mal hecha, ¿verdad? Veníamos con o venían con esa idea de que todo el tema del machismo y todo eso, ¿verdad? Para 1900 ya empezamos a despertar o empezaron a despertar y se empezaron a dar cuenta de que la ecuación estaba mal, ¿verdad? La ecuación estaba mal, faltaba algo y faltaba lo más importante, ¿verdad? Ese papel femenino, esa unión con la mujer, ¿verdad? Que es la que va a dar lo que tenemos hoy en día,
¿verdad? Esa importancia o esa sociedad compacta que tenemos hoy en día. Para 1914 tenemos a Alfredo González Flores, por ejemplo, de presidente. Alfredo González Flores se come la bronca de la Primera Guerra Mundial. Paralelamente, ¿verdad? En 1914 inicia la Primera Guerra Mundial. Ese año es elegido Alfredo González Flores, ¿verdad? Aquel tipo que quiere que el rico pague como rico y que el pobre pague como pobre. Lo van a quitar del poder, ¿verdad? Porque la oligarquía cafetalera no le gustó, ¿verdad? Que a Alfredo González Flores buscara justicia social, buscara equidad. Entonces lo quitan del poder, ponen a Federico Tinoco, después en 1920 viene Julio Acosta, después aparece León Cortés del 28 al 32, después Cleto González Víquez del 36 al 40. En el 40 viene la reforma social de Rafael Ángel Calderón Guardia, ¿verdad? Aquella reforma social que ustedes algo tienen que recordar de la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, de las garantías sociales, de las garantías individuales, el Código de Trabajo, ¿verdad? Y la UCR, ¿verdad? Todo eso pasó en los primeros años o en la primera mitad del siglo XX en nuestro país. Una época de cambio donde los sindicatos, las cooperativas, los grupos ecologistas, los grupos de taxistas, los grupos ambientalistas, los grupos homosexuales, todos los artesanos, los zapateros, todos se mandaron a luchar para buscar una justicia social, ¿verdad? Y todo eso fue un impacto, una gran revolución, ¿verdad? Nace un Estado benefactor después de 1948, un Estado gestor que quiere y busca que nuestro país sea equitativo, ¿verdad? Entonces empiezan a nacer las universidades públicas, el ICE, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa ELINA, toda esa creación de instituciones públicas que van a ayudar a lo que es lo que tenemos hoy en día y que hemos ido perdiendo, ¿verdad? Para el 2025 hemos ido perdiendo, se han desviado toda la intención con la que se crearon todas las instituciones, se ha ido desviando poco a poco, ¿verdad? Entonces, por ahí anda, ¿verdad? Todas esas crisis que hubo en nuestro país, ¿verdad? Ligadas a todos esos problemas sociales, ¿verdad? Todos esos problemas sociales van a verse ligados en la economía, ¿verdad? En las importaciones, las exportaciones, el desempleo, la pobreza, la desigualdad social, ¿verdad? Todo como un análisis, como un todo. Acá los ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes puedan entender, comprender y analizar cada una de estos temas, ¿verdad? Para que vean que no hay dónde perderse. La globalización acentúa el cambio social y la transformación cultural debido a que los medios de comunicación, ¿verdad? No sé, televisión, ahorita, ¿verdad? Para hablar en un idioma actual, las redes sociales, ¿verdad? Las redes sociales, la mayoría de nosotros, 9 de cada 10 de nosotros, nos informamos gracias a las redes sociales. Gracias a que los medios de comunicación masiva facilitan el intercambio de información, el intercambio de ideas, el intercambio de conocimientos y el intercambio de valores. A los medios de comunicación masiva se les responsabiliza de promover estereotipos y prácticas extranjeras, foráneas, que afectan la identidad nacional. No obstante, deben considerarse como un eje problematizador de la construcción de identidad. Perfecto. Ya tenemos claro que me hablan de globalización, de ese cambio social y de la transformación cultural y de lo que hace las redes sociales, lo que hacen los medios de comunicación, ¿verdad? Ustedes están viendo tele y es aquí un bombardeo de comida, de música, de ropa y todo extranjero, ¿verdad? Por ahí vamos mal, pero si analizamos profundamente, como nos dice el texto, podemos observar todo ese trabajo que están haciendo los medios de comunicación y agarrarlo como un problema o como una ayuda para construir nuestra identidad.
¿verdad? No hacerle caso a lo que dice ahí y nosotros mantener nuestra ideología de construir identidad. Siempre es importante construir identidad a nivel nacional y a nivel personal, ¿verdad? A partir de ese texto, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto de los medios de comunicación masiva en los patrones culturales en un mundo globalizado? Promueven la inclusión de patrones culturales locales en otras regiones del mundo y favorecen la multiculturalidad en el planeta. Facilitan el intercambio cultural entre diversos países, lo cual permite valorar las idiosincrasias nacionales. Permiten diferenciar, compartir y reafirmar las identidades nacionales a lo interno de cada sociedad. La B. Exacto, muchas gracias. Opción B, facilitan el intercambio cultural entre diversos países, lo cual permite valorar lo nacional, ¿verdad? Exactamente lo que me dice el texto. El texto no me habla de inclusión, ¿verdad? No me habla de inclusión de patrones culturales locales, me habla solo de patrones culturales foráneos, ¿verdad? Y en ningún momento me hablan de multiculturalidad. Y tampoco me permite diferenciar, compartir o reafirmar la identidad nacional. Me está planteando un problema, sí, el texto, de construir identidad, que es lo que me habla la opción B, ¿verdad? Permite valorar las idiosincrasias nacionales. Me logran entender otra vez, eso es lo que yo busco, ¿verdad? Que ustedes entiendan, y ustedes lo saben, yo no busco nada, mentira, ya ustedes ya lo saben, ¿verdad? Aquí lo que estamos es confirmando, estamos reafirmando lo que ya ustedes saben y lo que tienen que hacer, ¿verdad? Entender bien el texto, comprender el texto, no dudar de cada uno de nosotros, ver bien de qué me están hablando para poder marcar con tranquilidad la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque todas las respuestas van a tener ahí un sonidito que puede ser la correcta, pero hay que leer y entender y analizar cada respuesta de acuerdo al texto para poder marcar tranquilamente la pregunta y salir tranquilo del examen. Número 2. La guerra mundial paralizó las importaciones, especialmente las inglesas y alemanas. Por lo tanto, el financiamiento del Estado evidenció una profunda crisis debido a que sus principales ingresos se originaban en los impuestos de aduana a las importaciones y en los ingresos provenientes de la FANAL, ¿verdad? De la Fábrica Nacional de Licores. Para medir la magnitud del problema, debe considerarse que el poder adquisitivo del colón pasó de 2,12 colones por dólar en 1913 a 4,47 colones por dólar en 1918. Vean el aumento que tuvo el valor del colón durante la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Que la pregunta no va enfocada en eso, pero estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, lo cual aumentó la deuda externa. La Guerra Mundial también implicó la contracción del crédito externo para comerciantes y productores, o sea, se redujo ese crédito para los comerciantes y por ende hubo una escasez de letras y medio circulante. Hubo problema económico en nuestro país. Así, eso es lo que dice el texto. Así como el alza en el cambio internacional, lo que originó un aumento en los precios de los bienes importados. Más claro no puede ser el texto, ¿verdad? Me habla de un gran problema económico que se presentó en nuestro país gracias a la Primera Guerra Mundial. Esa es la idea central del texto, ¿verdad? Costa Rica tuvo un problema económico durante la Primera Guerra Mundial. Y ahí, en el texto, me habla de varios ejemplos, reafirmando ese problema económico que tuvo Costa Rica en la Primera Guerra Mundial o durante la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál fue un factor interno que afectó la economía costarricense en la primera mitad del siglo XX? La exportación de productos agrícolas, café y banano, hacia Europa se estancó debido al bloqueo marítimo causado por la guerra. B. La paralización de las importaciones de productos básicos favoreció
el desarrollo industrial del país. La devaluación del colón respecto al dólar incrementó el precio de los productos básicos importados. La A. Opción A. Opción A. ¿Verdad? Si logran entender, es que Luis Fernando, ¿qué va? Voy a Yo hacer, ahí digamos, marcaría la C, profe, sinceramente. la opción C. ¿Por qué? Sí, Cuénteme. yo pensé lo mismo en la C. No, Yo la también profe. pensé en la C. Es que la C menciona el Colón. Ajá, Es que está un poco extraño, pero es que habla sobre una devaluación. Pero ajá, más bien pareciera como que aumentó, ¿no? En el texto, dice, ¿no? No sé, la verdad, exactamente, profe. exactamente. El texto Yo me diría que habla de la que, A. ah, Yo diría que la A, la verdad. bueno, me gusta lo que están haciendo porque así es, ¿verdad? Vea, el texto me habla de que el Colón más bien tuvo problemas, ¿verdad? La opción C también, sí. Bueno, la B Incremento, está Sí, parecida a la A. profe, yo lo que digo es que la A como que abarca todo. exacto, exacto. Aunque el texto no me habla de productos agrícolas, no me habla de la guerra, de ese problema que hubo. Acá me habla de que hay un incremento en el precio de los productos básicos importados. Eh, Ah, no se podía importar en la época, ¿verdad? No había eh, eh, facilidad para importar por ese bloqueo, por ese problema económico que hay. Pero está bien, está bien. Incluso la opción B, ¿verdad? Si ustedes se ponen a analizar, si no es por la palabra favoreció, ajá. si no es por la palabra favoreció, Ya con solo eso es descarte, porque dice exactamente. favoreció Pero y aquí no hay nada si favoritivo. Sí. ustedes no leen bien, pueden marcar la opción B. Por eso les digo que siempre hay que tener cuidado porque las tres opciones, siempre las tres opciones van a sonar todo el tiempo, ¿verdad? La opción A, ¿verdad? Por el problema hacia Europa, ¿verdad? Ese problema para importar productos. La opción B, por la paralización de las importaciones, que estaban totalmente paralizadas. Eh, por eso ahí es donde se cae la C, ¿verdad? Donde me dice que los productos básicos importados, cuáles productos sí estábamos con una crisis y los productos importados estaban totalmente paralizados. Entonces, ahí es donde se cae opción B y opción C, ¿verdad? Entonces, es tener claro y analizar. Pero lo que dice Sebastián es cierto, ¿verdad? Profe, yo hubiera marcado la opción C legalmente. Está perfecto, Es que está sí, profe, perfecto. como que pide un factor interno, por eso me confundió, la verdad, pero... No, 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 pero Ujú, es que así es, así es. ujú. Y la exportación de productos agrícolas también es un factor interno, porque cuando estamos hablando de exportar, estamos hablando de que nosotros estamos vendiendo. Entonces, estamos Pero es que sí, hablando, dice que lo causó la guerra, por eso es mi es, confusión, ajá, porque la la guerra no guerra. fue algo interno, sino fue algo mundial. Exacto, sí, también, Ujú. también puede analizarlo desde ese punto de vista, ¿verdad? Pero La está guerra no fue pidiendo, algo interno, pero se afectó internamente a pero, nuestro país el tema de las exportaciones. Entonces, ahí es profe, donde entra el conflicto. está pidiendo, dice, ¿cuál fue un factor interno que afectó la Ajá. economía? Está pidiendo solo el factor interno. ¿Cómo, cómo? Sí, lo que pasa es que yo siento que el factor interno se da de ahí, Dice, por la ¿cuál fue cadena el que se da de la factor guerra, también. Y no, costarricense? y no podemos descartar el texto, ¿verdad? Que el texto me habla muy claritamente también de lo que es la guerra mundial, ¿verdad? Entonces, tener eso ahí, tener claro. Es cierto, me habla de un factor interno, el factor interno de eh, la paralización, ese bloqueo afectó esa exportación de productos agrícolas, ¿verdad? Que es un factor interno, la exportación de productos agrícolas es un factor interno, ¿verdad? De nosotros, claramente, ¿verdad? Vale la redundancia. Entonces, eh, eh, tener eso ahí claro, ¿verdad? La devaluación Profe, del color, opa,
Es que, digamos, a lo que yo entiendo es que, exacto, es un factor interno, pero es que el factor interno viene de la mano de todo lo que pasa en el mundo, ¿verdad? O sea, va en cadena, digamos. Yo Es lo que no, entiendo así, profe. Yo entiendo que la primera opción de la que nos vimos afectados, ¿verdad? La exportación es como el principal y que la devaluación se debe precisamente a eso, a que no pudimos exportar, entonces también el dólar, el colón se devaluó en cuanto al dólar. Entonces como un, ay, ¿cómo se dice? yo la Como una entiendo. cadena. Sí, yo la entiendo. Sí, Usted me claro que entiende, sí. es que no sé cómo explicarlo. Profe, Los, co- digamos, yo, si no dijera eso al principio de la pregunta que dice, de acuerdo con el texto anterior, y fuese solo esta pregunta, ¿cuál fue un factor interno que afectó la economía? Ahí yo sí pondría la C. sí, Pero como dice, de acuerdo al texto anterior y viene todo eso, yo siento que debería ser la A. es que eso es lo que yo les digo, o sea, tenemos que entender los textos como un todo. No podemos, Ujú. no podemos analizar solo el inicio del texto, la mitad del texto o el final del texto. Siempre, en este caso, se repite lo mismo de las anteriores. Opción A, opción B y opción C suenan como correctas, ¿verdad? Cualquiera de las tres usted diría, esta es la opción correcta, pero tenemos que analizar el texto como un todo, como un todo. La opción C me habla de la evaluación del colón. Claramente, la evaluación del colón se da. El texto es muy claro donde me dice eso, pero me habla de eh, los productos básicos importados. En ese momento, debido a la Primera Guerra Mundial o a la guerra que me habla la opción A, no había acceso a importar productos. Entonces ahí es donde se cae la opción C también. Pero, ¿cómo les explico? Que las tres opciones suenan. No, es lo mismo que les vengo diciendo desde que empezamos, ¿verdad? Siempre o la mayoría de veces las tres opciones van a ser correctas, ¿verdad? Usted se En pone a ese leer caso hay que ir a leer exactamente otra vez toda la pregunta y todo el texto y para empezar verla a como un hacer todo, descartes. Ajá. para Yo verlo como siento un, que lo que hay que hacer es como analizar bien los textos para uno poder contestar, ¿verdad? y observarlos y observar todo como un todo, no verlo como por partes, porque si no, de aquí vamos a ver la opción B, la paralización de las importaciones, de ahí sí, las importaciones estaban paralizadas, entonces marco la opción B y no termino de leer el texto, por ejemplo. Ujú, ujú. Entonces, eso es un problema. Tenemos que analizar cada una de las respuestas como un todo que intente abarcar el texto que acabo de leer para poder entender. La número 3 de este tema, la crisis del 2008 se produjo acompañada de cambios estructurales vinculados al ámbito de la información y las comunicaciones. Las economías son más abiertas y están más expuestas a la competencia internacional. La renovación tecnológica exige ajustes rápidos ante cualquier perturbación y en el caso de que no se produzcan esos ajustes vía precios, los desequilibrios se corregirán vía cantidades, de acuerdo al descenso de la producción y el empleo, lo que suele llevar más tiempo y ser más penoso. La Gran Depresión de 1929 estuvo precedida por transformaciones en la estructura productiva tales como la automoción, la aeronáutica, la química orgánica y la energía. El ascenso de los sindicatos y de las organizaciones empresariales incidió en la pérdida de la flexibilidad de los mercados laborales y el establecimiento de salarios, la carencia de ajuste causó el elevado desempleo. De acuerdo con todo este texto, ¿verdad? Con los dos textos que están acá, ¿cuál es una similitud entre las crisis del 29 y del 2008? La diversificación de las fuentes de trabajo debido a la planificación de la estructura productiva. Las crisis se desencadenaron Para mí después de un sería la B, periodo de profe. bonanza económica e innovación del aparato productivo. La implementación de medidas proteccionistas para ajustar las perturbaciones ocasionadas por Ah, la apertura comercial. es la A. La A. Para mí sería la B, profe. ¿Por qué la A?
Diversificación de las fuentes de trabajo. Sí, porque hay Para más mí sería empleo, la B. porque hay más empleo, van a construir autos, aviones y todo lo demás. Sí, pero estamos hablando de algo que tiene que haber en los dos párrafos para que haya una similitud. Ah, ok. Estamos hablando de Sería todo la lo B. que es la tecnología en sí. Exactamente. Profe, yo siento que es la B porque Implementación de medidas. en las dos hubieron momentos que estaba la economía súper bien y todo iba en desarrollo y después de eso vino la crisis. Exactamente. ¿Por qué la C? La Ujú. implementación de medidas proteccionistas para ajustar las perturbaciones ocasionadas por la apertura comercial. Esa sí ni siquiera me suena, ¿verdad? No, a mí tampoco. No, sería la B, profe. Opción B, ¿verdad? Las crisis se desencadenaron después de un periodo de bonanza económica, ¿verdad? La Las primera dos, habla de trabajos, eso no, nada que ver. es que me Yo habla lo de que saco es que después del 29 empieza la crisis económica, entonces ahí es donde saco la B. después de bonanza, exactamente, igual que en el párrafo A. Ujú. Sí, Igual que en tienes el párrafo. razón, porque hay aumento de dinero, entonces pueden hacer más cosas. Sí, Exactamente, exactamente. Opción B. Se complica a veces, ¿verdad? Se complica a veces. Ahí es donde tenemos que analizar muy bien. Ustedes no tienen prisa, tienen ahí 2 horas para hacer el examen tranquilamente. No hay ninguna presión, son solo 40 preguntas. Hay unas preguntas que se van a responder solas, ¿verdad? Que ustedes mismos van a decir, qué fácil, ¿verdad? Esa ni la leí, perfecto. Hay otras, ¿verdad? 5, 6, 7 preguntas que van a tener un nivel de dificultad alto, ¿verdad? Donde van a tener que analizar todo el párrafo. No analicen solo la primera palabra o solo el principio, ni la mitad, ni el fondo. Analicen siempre todo el párrafo. Solo cuando me hablen de años y ustedes tengan identificados los años y ya sepan, ¿verdad?, que corresponde a cuál acontecimiento, ahí sí se van seguros, ¿verdad? O cuando venga el nombre de algún personaje que ustedes vean ahí, no sé, Ernesto Che Guevara, ya ustedes saben que es Cuba, por ejemplo, Pinochet, Chile, cuestiones así que ustedes ya sepan identificar, que ya tengan claros, ahí sí ustedes marcan la opción correcta. Pero cuando son textos tan grandes, ¿verdad? O tan complejos como este de la 27, ¿verdad? Que me habla de varios temas y que todas las preguntas me suenan, es importante que ustedes sepan analizar cada una de ellas. Ustedes ya hicieron la prueba diagnóstica. Si hicieron la prueba diagnóstica apegados a la responsabilidad, ¿verdad? Por lo menos en un 70-80%, se dieron cuenta de cómo va a venir ese examen. Va a ser exactamente lo mismo, no se asusten, no hay absolutamente nada diferente, es la misma materia, son los mismos temas, lo único que cambia ahí es el texto, ¿verdad? La estructura del texto, pero siempre me van a preguntar sobre economía, guerras, globalización, no hay mayor cosa de dónde agarrar, ¿verdad? El examen apela a el análisis, siempre al análisis de cada uno de los párrafos. Van a tener que analizar en estudios sociales, van a tener que analizar en matemáticas, en español, en cívica, en cada uno de ellos van a tener que analizar, ¿verdad? En biología, claramente apegados a lo que es el conocimiento adquirido que ustedes ya han tenido en todos estos años de estudio. No sé si tienen alguna pregunta o algo, ¿verdad? Esto es más o menos una idea de repaso, ¿verdad? Yo sé que ahorita van para matemáticas, ¿verdad? Más o Profe, menos, ¿y esto se puede compartir? ¿qué? Este repaso que nos está enseñando. Sí, está grabado, ya lo voy a subir al canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver. No, grabada la clase sí, pero yo digo este material. Ah, sí, 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 también tengo por ahí, me pasaron hoy unos resúmenes que hizo un colega de las dos materias. Eh, no sé a quién se lo paso para que ustedes lo pasen al grupo y se los pasen entre ustedes. También eso les puede A ayudar. Sebas. Sí, a Ah, Sebastián. A Sebas es el que se encarga de todas esas cosas. Es el Sebastián, vocero oficial. Sebastián es más responsable. Sebastián es Profe, el-
Sí, profe, si quiere me lo pasa a mí, yo se los comparto en el grupo. Vale, pero Ya lo comprometimos. se lo paso por Profe. WhatsApp, Sebas. Sí, está bien, profe. Ahí Pásame el ya le número. paso el... Sí, No, ahí se lo pásamelo. paso. Dígamelo aquí, ya lo estoy apuntando. Profe, ¿me escucha? 8805 8805 8353. 8353. Listo, ya casi se lo paso. Dígame, a ver, Ok. ¿quién me habla? César, ¿todo bien, profe? Dígame. Profe, siempre va a ser para el lunes la de estudios. Vieras que yo no sabía, fueron sus compañeros lo que me dijeron que el lunes hacen estudios, ¿sí? Sí, compañero, es el lunes. Yo no sé la Martes, distribución. Ok. Sí, César, va en ese orden. Lunes, estudios sociales, martes, matemática, le sigue español, después biología y cerramos con cívica. Cívicas. Excelente. Gracias. Excelente, excelente. Y todos a las 5:30. Empiezan a las 6, sí, pueden llegar ahí a las 5:30, son de 6 a 8. Sí, eso sí. Gracias, profe, gracias, Ari. Bueno, estamos listos, muchachos. ¿Alguna duda, algún reclamo, alguna queja? Se intentó abarcar todo lo que se pudo entender, comprender. Ya le voy a pasar a Sebastián los resúmenes para que él se los pase a ustedes al grupo. La clase la voy a subir al canal y les paso el enlace a la plataforma, igual que esta presentación que está acá. ¿Está bien? Muchas gracias, profe. Está bien, profe. Que estén Gracias. bien, Gracias, muchachos. profe. Gracias, profe. Buenas noches. Nos vemos. Gracias, Hasta luego. profe. Pura vida, Adiós. buenas noches. Hasta luego. Buena nota, gracias. Pura vida, hasta luego. Bueno. Buenas, Hasta luego, Sara. buenas noches. Chao, Marí. ¿Cómo me salgo? ¿Cómo me salgo? Cuidado, dice una tontera porque aquí la estoy oyendo. Buenas noches, profe. Hasta luego, solo hasta luego. pregunté cómo me salgo. Solo le voy a la X. Arriba dice abandonar. Arriba dice Al lado derecho. abandonar. Al lado Arriba. derecho, estoy en el lado izquierdo. Al lado derecho. Singing. Ok.